Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto, como siempre, saludarles. Gracias por acompañarnos en Zona Tiburón, Radio Televisión de Veracruz, desde la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Plaza Acuario, segundo piso. Desde aquí les saludamos con mucho gusto para platicar después de la fecha FIFA. Bueno, se viene la última jornada para saber quiénes serán los 8 equipos que van a calificar. Lo poco o mucho que pueda seguir sumando Veracruz, sobre todo en el tema de la porcentual, y todos atentos a lo que pueda suceder el 3 de diciembre con esta supuesta posible desafiliación o no de los Tiburones Rojos de Veracruz. Ya Fidel Curi ha comentado que no se va a desafiliar, pase lo que pase, pero bueno, habrá que esperar finalmente el tema de Sebastián Jurado en selección nacional. Giovanni Morón, ¿cómo estás? Buenas noches, como siempre un gusto saludarte. ¿Qué tal, Edgar? Buenas noches, gusto saludarte también a la audiencia, gracias por acompañarnos. Se reanuda la actividad de la Liga MX, los Tiburones visitarán a las Chivas en una semana algo complicada pese a la fecha FIFA. El equipo escualo siguió trabajando, las Chivas también. Vino lamentablemente el deceso de Jorge Vergara, el dueño y empresario mexicano, que marcó una época distinta en el rebaño sagrado, con la inversión económica, la polémica, la controversia que él polarizó dentro del fútbol nacional. Bueno, tuvo sus reacciones en distintos puntos de la República Mexicana y seguramente habrá algo muy especial para rendirle un tributo póstumo a Jorge Vergara Madrigal, un gran empresario mexicano y que lamentablemente perdiera la vida en días pasados allá en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Así es, Giovanni, y que los Tiburones Rojos de Veracruz, ya que se toca el tema, también se manifestaron, ¿no?, en cuanto a su pésame por la muerte de este empresario, y que bueno, ahí está la esquela que mandó el Club Deportivo Veracruz. Giovanni, y que hay que decirlo, empezó con la polémica dentro del fútbol mexicano y poco a poco se le dieron por ahí un par de campeonatos. Me recuerda mucho sus desplegados, ¿no?, que de repente publicaba me pareció ver por ahí un lindo gatito, en tu nido están, en fin, una serie de cosas que empezó a publicar y que le empezaron a dar esa chispa, ¿no?, esa pimienta al fútbol que no se daba anteriormente. Y creo que más allá de este tema polémico en un principio, creo que fue un empresario que trató de revolucionar el fútbol. Habrá cosas que logró, cosas que no, pero sí puso ese extra, ¿no?, dentro del fútbol mexicano, polémico. Habrá quien le gustó, a quien no le gustó. Muchos años como presidente, ahora continúa su hijo, 2 títulos. En fin, una serie de situaciones que se presentaron con Jorge Vergara, que bueno, desafortunadamente falleció. No, en la inyección económica que le brindó a la Perla Tapatía, en particular a la ciudad de Guadalajara, el cambio de sede del mítico e histórico Estadio Jalisco. Las Chivas se pasaron al estadio, primero con el nombre de la empresa de productos que tiene precisamente la familia Vergara, sí, y ahora con un nombre de una empresa automotriz, de partes, lubricantes y demás. Pero ese inmueble, que fue sede de los Juegos Panamericanos en Guadalajara, que albergó la gran final del equipo mexicano, la medalla de oro, todo lo que revolucionó Jorge Vergara. El primero que le puso nombre de marcas a los estadios, como lo hacen en otros países. El primer campo de fútbol o el primer estadio de fútbol en México con pasto artificial, sí, que después se lo tuvo que cambiar, le pusieron el pasto natural y ahora solamente sobrevive la situación de Tijuana, con el campo del estadio de los Xolos, allá en la frontera de la República Mexicana. Polémico dentro y fuera de las canchas, sí. Revolucionó económicamente y a nivel de mercadotecnia del fútbol mexicano, también. Que sus declaraciones hacia equipos directivos o el sistema del fútbol mexicano también fue incómodo. También. En eso marcó, yo creo que una parte muy Pero su equipo era importante de la historia del fútbol poderoso mexicano. Y no se le afectó tanto. Fue campeón, ¿no? Sí. Al final de cuentas fue campeón Jorge Vergara con las Chivas, nadie se lo contó y él le pudo levantar un trofeo de equipo gran campeón, y después vino una serie de situaciones adversas entre directores deportivos, entrenadores, contrataciones, vino altibajos de Guadalajara, después entran en mala racha, peligro del descenso, tienen que rescatar deportivamente la franquicia. Le pasó de todo en el fútbol mexicano y así será recordado. Bien por unos, mal por otros, polémico, controvertido, pero al final
un tipo de palabra y un caballero dentro y fuera de la cancha. Así suelen referirse tanto futbolistas, entrenadores y prensa en general. Así es, entre ellos, bueno, Daniel Guzmán, que estuvo en su momento, Omar Bravo, ¿no? El histórico de Chivas, se manifestaron en ese momento. Bueno, ¿y por qué platicamos de esto? Porque los Tiburones Rojos de Veracruz estarán visitando en la última jornada este fin de semana a las Chivas Rayadas en Guadalajara precisamente, y sí, se espera una serie de... seguramente de algunas situaciones, algunos homenajes o algo que se le pueda hacer, Giovanni, porque este fin de semana no hubo fútbol en México. Ni siquiera el minuto de silencio obviamente se ha podido dar, pero bueno, pues platicamos de esto, Giovanni. Aquí vemos imágenes de alguna confrontación en donde las Chivas estuvieron en el Pirata. El equipo veracruzano estará visitando a las Chivas en Guadalajara, Giovanni, y la última vez que Veracruz visitó a Chivas le ganó, con aquel gol al minuto aproximadamente del Queco Villalba. La última visita de los Tiburones en Guadalajara, el equipo veracruzano ganó. También es un tema, Giovanni, que hay que comentar y que es porque es importante el compromiso, independientemente de que la tabla general Chivas todavía tiene posibilidades de poder calificar. También está el tema en la porcentual, en donde son rivales pues muy cercanos en cuanto al tema del porcentaje, y de ahí que a Veracruz pues le sirva bastante poder sumar incluso los 3 puntos para involucrar todavía más a las Chivas. Y también está el tema con Veracruz de lo extracancha, de lo extradeportivo que tanto se ha manejado a últimas horas, de que si algunos jugadores no han recibido el pago. Está el caso del polaco Menéndez, que aparentemente o supuestamente recibirá el 10% de su salario, en esa controversia interpuesta ante la federación y demás, que otros jugadores ya abandonaron el barco. No se sabe con quiénes va a llegar Veracruz a este compromiso, si va a llegar con titulares, va a llegar parchado con suplentes o hasta con elementos de la sub-20 que no jueguen esa mañana previa al compromiso contra Guadalajara. También una situación bastante escéptica y escabrosa, en el sentido de, porque ha trascendido extraoficialmente que los jugadores inclusive se plantearían, en dado caso que no se les cubra económicamente los fallos o los adeudos a nivel de Federación Mexicana de Fútbol, ha trascendido que están pensando en no presentarse, no viajar a Guadalajara, no presentarse, y esto automáticamente significaría la baja de la franquicia del Club Deportivo Veracruz o Tiburones Rojos, como usted quiera llamarlo. El mismo tema que sucedió previo a Tigres, pero días antes salió esta posible o supuesta solución de la Federación Mexicana y de la Liga MX de estos 18 millones de pesos, que hasta el momento a algunos les han dado, a otros no. Pero de esto ya hace 2 semanas o 3 semanas y es un tema que no se ha solucionado. También escuchamos a Fidel Curi la semana pasada, Giovanni, y comentó que él no ha recibido, válgase la redundancia, recibos de que ya se le hayan pagado a algunos jugadores. ¿No? Entonces todo sigue siendo un tema... Y este viernes pasado, la Federación y la Liga, o sea, Enrique Bonilla y John de Luisa, no hicieron la conferencia de prensa, en donde, porque venían informando cómo estaba el caso Veracruz, pero este viernes no hubo. No hubo. Por la fecha FIFA, lo que quieras, este viernes no hubo, y entonces sí, hay un parteaguas, ¿no? De si han liquidado, no han liquidado, y en el terreno de el sí se puede, no se puede, la situación está en el aire, ¿no? Los jugadores están esperando, algunos que se les cubran los adeudos, y otros ya están recibiendo los pagos atrasados. Sí, y ha trascendido que algunos ya se han retirado, ¿no? Del mismo equipo. Ya sabíamos el tema de Santillán, de Rodríguez, ¿no? Pero ha trascendido que otros ya incluso también nos han presentado a los trabajos en estos días y que supuestamente han dejado al equipo. No ha habido la semana pasada ni hasta este martes, semana y media de trabajos por la fecha FIFA, no ha habido todavía zona mixta. Así es. Otorgada a medios de comunicación para también poder platicar con ellos y saber desde adentro lo que ha sucedido, ¿no? Entonces prácticamente ha habido puertas cerradas la semana pasada y lo que va de esta. Lo único que se ha informado es que siguen entrenando, que han hecho gimnasio, que han trabajado en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento y que no han tenido ese acercamiento en zona mixta o posterior a los entrenamientos ni en el CAR ni en las instalaciones del estadio Luis de la Fuente El Pirata. Ayer trabajaron en el CAR, hoy lo hicieron en el Pirata muy temprano. No se sabe cuál es la mecánica o cómo va a estar la sintonía de estos próximos días. Y eso alimenta aún más la incertidumbre, alimenta aún más el morbo, el deseo de saber o de conocer la postura, si van a jugar o no en Guadalajara, si se van a presentar o no,
ya indistintamente o independientemente del tema de los adeudos, que eso viene o debería en un terreno utópico de quedar al margen de lo deportivo. Y en lo deportivo Veracruz tendría que presentarse, tendría que salir a jugar el partido y tendría que intentar despedirse futbolísticamente con algo más positivo, un empate o un triunfo ante un gran rival dentro del fútbol mexicano. Yo creo, Giovanni, amigos de Zona Tiburón, que Veracruz va a buscar la manera de presentarse porque es la última jornada y dar un poquito de chance de oportunidad a el día 3 de diciembre, que es cuando se supone está marcado en donde podría ser ya el desenlace, se queda o no se queda el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Entonces yo creo que esta fecha la jugarían con quien fuera, como bien dices, quizás con jóvenes, pero a ver qué sucede. Y bueno, trasciende también, bueno, no trasciende, es una realidad. Polaco Menéndez, a quien vemos en pantalla, publicó en redes sociales, Giovanni, que solo se le quiere pagar el 10% de lo que se le debe, de esos 7 meses que él comenta que se le deben, porque él publicó de esta manera, que son 7 meses, solo se le quiere dar el 10%, y trasciende también que sería uno de los jugadores que ya no estarían con el equipo para este cierre de torneo. Una situación al igual muy que Abraham González, el español. Muy complicada. Fíjate cómo iba el barco de los escualos, como que tomando flote, saliendo a alta mar. Parecía con esfuerzo, con disciplina, de manera conjunta con el cuerpo técnico, con muchas ganas, con más ganas que fútbol en ocasiones, pero de repente todo se ha desdibujado. Entre el tema de las controversias, entre que ingresan las controversias, entre el análisis y los fallos a favor o en contra, si reciben o no pagos, en esos días o en ese inter continúa la incertidumbre, se incrementa la zozobra y hemos visto al equipo, por ejemplo, contra América, que es el partido mediato o el partido más reciente, desganado, desmotivado, apático, apagado. El Veracruz, que no hubiera querido ver la gente ante el América, lamentablemente este torneo esperaban lo ha visto el mejor juego ante y terminó arrollado caminando por el equipo azul crema. Así es. Ahora, Giovanni, en el tema de Chivas, Veracruz, bueno, ya hemos platicado, no sabemos cómo se vaya a presentar, cómo vaya a llegar el equipo de Veracruz, pero ¿qué podemos esperar de este compromiso? Desde la lógica quizás es buscar que Veracruz gane el compromiso. Es cierto que Chivas está también con la posibilidad de calificar, no ha tenido un gran torneo y creo que si Veracruz retoma un poquito eso que venía haciendo independientemente de lo del compromiso ante el América, insistimos, en la tabla general quizás no tiene nada o mucho que hacer, pero sí en la porcentual, ¿no? No quiere decir con esto que ante América iba a ganar, pero creo que no fue lo competitivo que venía haciendo, pero ante Chivas sí lo puedes involucrar un poquito en el tema del descenso. ¿Y por qué lo platicamos, Giovanni, amigos de Zona Tiburón? Porque si realmente se pretende que el equipo continúe, si realmente el 3 de diciembre se va a presentar una solvencia económica, quiere decir que te interesa que continúe y también en lo deportivo, por lo menos en los puntos ahora con el equipo de Chivas, ponerte a la pelea. Si no, ¿de qué te sirve quedarte si el próximo torneo va a ser totalmente complicado? Yo te preguntaría, ¿para qué pagas los 120 millones de pesos? A eso voy. Bueno, yo te preguntaría al revés, ¿de qué te sirvió pagar los 120 más impuestos, IVA y demás, que eran 137 puntos y fracción de millones 140, de pesos, sí. casi 140? ¿De qué te sirvieron pagarlos para malgastar o mal invertir 18 jornadas para 4 o 5 puntos? ¿De qué te sirvió meterle tanto dinero a la franquicia, pero no reforzar al equipo? Económico y otra cosa es lo deportivo. Una cosa es pagaste el derecho a participar y otra cosa es pagaste el derecho a participar con un equipo competitivo. ¿Pagaste el derecho a participar? Sí, lo cubriste como requisito ante Federación y la Liga MX, pero no te reforzaste. ¿De qué sirvió? Ya traías una seguidilla de partidos sin ganar, un plantel modesto, por no decir muy limitado, no vamos a decir son buenos, malos o peores, modesto y muy limitado, juzgue usted, pero la situación es muy clara, o sea, pagaste el derecho de jugar, pero no reforzaste esto. Ahora, con 4 o 5 puntos este torneo, o 7 puntos si ganan, o más. 8 ya. 8 a lo mucho. A los que pueden conseguir. No, ya tienen 8. ¿Qué más puede conseguir? 11 puntos. Este torneo mínimo era de 20. Para el otro, no estar tan desesperado y tan jalado del cabello, porque sí, el panorama está en chino y mandarín y en coreano juntos.
Veracruz tiene que hacer un torneo casi perfecto para quedarse en el máximo. Se esperaba por lo menos unos 18 puntos en para tener medio y medio torneo, ¿no? Más o menos regulares, que es a lo que está acostumbrado Veracruz. Pero bueno, también yo estaría esperando, Giovanni, lo que tanto ha comentado Fidel Curi, de todo eso que tiene guardado, dice. Vamos a llamarle así, ya quiero que se abra esa caja de Pandora que comenta tendría Fidel Curi ante estas situaciones. Y se ha comentado incluso a nivel nacional que esto de la desafiliación podría no ser incluso por ese temor o precaución que se le tiene a Fidel Curi. O sea, que hay directivos, altos directivos, que sí saben que algo podría pasar. Entonces yo creo que por ahí estaría interesante ver qué es lo que tiene Fidel Curi, si de veras lo tiene, y el por qué no lo ha querido mostrar todavía. Mira, hay situaciones que en el fútbol mexicano están muy claras, y lo decía al principio del programa. Ese ejemplo del señor Curi lo traslado, en paz descanse, a Jorge Vergara. En su momento en contra del sistema, en contra del arbitraje, en contra de todo. Y de repente Jorge Vergara, calladito, apartado del fútbol, un director deportivo, un presidente ejecutivo, un CEO manager al frente de Chivas, etc, etc, etc. Y se desprende del fútbol mexicano. Y Chivas, pues ahí va caminando, torneos buenos, partidos malos, etc. En el caso de Curi Grajales, porque así trascendió y fue de dominio público desde la capital del país. Incluso él lo anunció en su última aparición dentro del Consejo de Dueños, que duró minutos, porque no lo dejaron ni sentarse, trascendió también, que le dijeron, a ver, usted busque un director deportivo, un presidente ejecutivo, con usted no vamos a tratar temas de Veracruz. Eso fue lo que había trascendido en su momento. Y él no se quedó a esa reunión de dueños, la más reciente a la fecha. ¿Qué pasa entonces ahora? ¿Le van a exigir lo mismo? No lo hizo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le van a pedir? Fíjate que pueda desde hacer? Inicios del pasado ¿Y qué va a negociar? Torneo, sobre todo que va a negociar, creo, ¿no? Para ver si te quedas o no te quedas. Desde el torneo pasado, desde el inicio, desde que se quedó, después de ese pago que ya platicábamos, él dijo que iba a cambiar la estructura. Es cierto, buscó un vicepresidente o presidente deportivo, que estuvo Urdiales, en su momento sonó el nombre y lo reconoció Urdiales, que estuvo en Monterrey. Y también de dominio público lo que respondió Urdiales desde Monterrey. Sí, claro, a ver, me invitaron 2 veces, me dijeron cómo estaba el proyecto, me llamaba la atención, pero Jorge Urdiales dijo a medios de comunicación en Monterrey, yo no le entro a Veracruz porque no voy a tener autonomía. Voy a ser un directivo, pero no voy a decidir. Exactamente. Yo decidí en Monterrey, Veracruz me quiere contratar como un administrador. No estoy para eso, yo estoy para decidir en el fútbol mexicano. Si soy directivo voy a decidir y tomar decisiones, armar plantel, contratar gente, un staff. Como que en su momento lo intentó Fidel Curi, pero quizás no eran las condiciones. Ya después llegó a final Raúl Arias, bajo ese concepto, pero bueno, ya la situación estaba un poquito complicada ya para el equipo de Veracruz, ¿no? Quién sabe si desde el principio hubiera sido como hubiera estado el inicio del torneo para ellos. Pues luce complicado, bueno, el panorama muy deportivo y deportivo administrativo y administrativo extracancha con esa reunión de los dueños del fútbol mexicano programada el 3 de diciembre en Toluca. Sí. Va a estar complicado y ahí van a salir chispas, tanto lo bueno y lo malo. Yo espero ese 3 de diciembre. Los que han ido en contra del sistema, algunos han sobrevivido, la mayoría no. Así es. Bueno, ya que estamos platicando, Giovanni, el tema de Fidel Curi, se encuentra o se encontraba, por lo menos en días pasados estuvo en Europa, precisamente sobre este tema que surgió la semana anterior previo a la América, de que si Sebastián Jurado estaba o no para el fútbol mexicano o ya para estar en Europa. Él mismo comentó Mónaco y otros equipos, habla de que estuvo precisamente en Mónaco tratando de acomodar a Sebastián Jurado y que iba a estar en Suiza, en Zurich, para tratar este tema de los adeudos que él dice que ya pagó, sobre todo el de Cajáis, que es una demanda internacional, y que no le aparece todavía como liquidada, y debido a esos adeudos internacionales es que no puede hacer negociaciones. Entre esas negociaciones, pues el tema de Sebastián Jurado, que no lo podría vender u ofrecer, bueno, ofrecer sí, pero no vender en un momento dado, si así quisiera hacerlo a Europa o a otro país, ¿no? Incluso ni aquí internamente en México. Sí, tendría un candado por ahí, no poder negociarlo, y si esto no va a buenos términos, pues ¿dónde queda el jugador, no? Mientras no liquide el adeudo ante FIFA a nivel internacional, pues estaría boletinado o bloqueado Veracruz. Ahí observamos la imagen, cómo aparece en esta página, es este portal especializado en la cotización de los futbolistas a nivel internacional, Transfermarkt. Desde hace algunos meses
esto trascendía meses antes de que renovara Jurado contrato con Veracruz. Así aparecía la cotización del cancerbero. $1,5 million. $1,5 million. Esa era la cotización de Sebastián Jurado. Y desde hace meses. Sí. Que incluso se le hace la renovación del contrato en abril, si mal no recuerdo, precisamente para también cambiar las condiciones, y como ya empezaba a ser Sebastián Jurado como una monedita de oro, empezaba a ser atractivo, obviamente se trató de amarrar. Ahora la pregunta es esa, Giovanni, ¿eso vale Sebastián Jurado? ¿Está Sebastián Jurado para el fútbol europeo ya? ¿Habría que seguirlo madurando? ¿Está en selección nacional? ¿Lo convocó el Tata Martino? Antes de escuchar al Tata Martino sería esa pregunta, Giovanni. ¿Ya está Sebastián Jurado para Europa? ¿Hay que seguirlo trabajando? ¿Está incluso para otro equipo del fútbol mexicano en donde no sea titular? Porque tiene 22 años, pero después un año completo con la actividad que tiene, y creo que obviamente tiene que seguir madurando, pero bueno, ya tiene actividad como titular, ¿no? No, a donde llegue tiene que ser titular. Eso es indiscutible. Si llegase a Tigres, tendría que ser titular y Nahuel tendría que salir del equipo, porque estás comprando no algo actual, sino estás comprando algo futuro. Sí. Este joven va a durarle a cualquier equipo que lo quiera jugar 3 o 4 años tranquilamente, y lo podría negociar dentro del mercado nacional o bien negociarlo al extranjero. De que ya está listo para Europa, yo creo que le falta todavía un poco más. Le podría pasar lo de Gudiño, que fue y tuvo que regresar. También. Ahora, ¿quién no fue? Sería bueno, voy a tomar esta palabra entre comillas, arriesgarlo, a ver cómo funciona en un equipo grande. Porque aquí no es la misma presión. Aquí la presión era que te atacaban y te atacaban. Pero la presión de estar en un equipo grande, bueno, Tigres, Monterrey, Cruz Azul, Pumas, que se ha comentado, se ha hablado incluso de Necaxa, ver si realmente responde de la misma manera, ¿no? Pues con otra exigencia, con otros compañeros y con otra calidad de plantel, debe ser el referente a, en los momentos cruciales, ser la pieza que haga la diferencia. Como lo hizo aquí. Sí. Le llegaban 8 veces, le metían 4 goles. Atacaba 4 y le metían otros 4. O sea, aquí sí fue diferencia por lo que haya sido. Sí, dentro de las circunstancias respondió. Así es. Bueno, Giovanni, si te parece, vamos a escuchar al Tata Martino. ¿Y por qué lo escuchamos? Porque habla precisamente del trabajo que hay que hacer con los menores después del subcampeonato de la Sub-17 que perdió con Brasil. El tema de darle seguimiento, como por ejemplo se le sucedió precisamente a Sebastián Jurado. Y el tema de la cantidad de extranjeros que hay en el fútbol mexicano. Todos están de acuerdo en que la cantidad de extranjeros es excesiva. Después está la otra parte, que tiene que ver la mirada de los dueños respecto al negocio. Y ahí es donde viene lo que alguna vez dije, que al negocio hay que cuidarlo y a la parte deportiva hay que cuidarlo. Y hay que ir por un camino intermedio que sea lógico para las dos partes. Así que, bueno, veremos la sugerencia, seguramente la haré, lo que no estoy seguro es de tener éxito. Yo no soy un experto en selecciones menores, pero probablemente lo que pasa en Argentina es que el futbolista sub-17 al año y medio esté jugando en primera división. Inclusive puedo hablar por una experiencia personal que quedó muy a lo lejos. A mí me tocó debutar en primera división a los 17 años. Con lo cual es un poco lo que decía antes, ¿no? Seguir haciendo evolucionar a los chicos en los clubes, pero que después, en determinado momento, aquellos que tengan las cualidades necesarias puedan tener participación en sus clubes y en el primer equipo. El resultado es circunstancial, sobre todo en estos chicos de 17 años. Todos hubiéramos querido que el equipo se haga campeón. Lo más importante creo que es lo que viene. Es decir, no es tan importante el campeonato del mundo en este caso, sino todo lo que viene para cada uno de esos chicos y todo lo que podamos hacer entre todos, sean los clubes a los cuales pertenecen, la federación, las diferentes selecciones, cómo continúa su vida. Bien, temas importantes, por supuesto, y que lo diga un extranjero en el fútbol mexicano ahora, pues llama mucho más la atención, Giovanni. Y bueno, así como en este caso Sebastián Jurado ha podido tener esa continuidad, que otros, hablando de Tiburones, lo podrían tener. Es cierto que ha habido algunos que lo han tenido por este tema obligatorio de los minutos de menor. Bueno, retomamos el tema de Veracruz con Chivas, Giovanni, porque el mismo Carlos Salcido ya había comentado desde que llegó a Veracruz que sería su último año futbolístico, que si el equipo no se mantenía en primera, se retiraba, no se iba a
la división de ascenso, y si continuaba este torneo que lo está haciendo Veracruz, terminando, concluía. Ya él mismo comentó en redes sociales, Giovanni, que se iba a empezar a despedir, iba a empezar a publicar momentos importantes deportivos de su vida en el fútbol, y ya lo empezó a hacer desde el fin de semana. Ya el mismo Salcido se empezó a despedir con estos mensajes en redes sociales. Ahí están las imágenes, aspectos de las fotos del Tapatío con algunos elementos. Varela, el Venado Medina, aparece Johnny Magallón, Juan Carlos Ortega, el defensor y ahora médico. Y bueno, una gran carrera, la de Carlos Salcido, mexicano exitoso, campeón en México, medallista histórico en Londres 2012 con los Juegos Olímpicos. En Holanda. Y se fue al fútbol europeo, hizo muy bien las cosas, trascendió, campeón con el PSV en su momento y un buen futbolista en términos generales. Sí, sin duda, seleccionado nacional. Bueno, pues así ya Carlos Salcido se empieza a despedir en redes sociales de los Tiburones y del fútbol mexicano, así como nosotros también nos despedimos. Le agradecemos el favor de su atención. Giovanni, gracias, buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Continúe gracias. la programación de TV+.